Ok, bien. Entonces, nosotros hasta acá ya sabemos qué es un script. Sabemos que un script es una clase C# que extiende de monobehavior y que tiene una serie de métodos que yo puedo sobreescribir y que esos métodos se ejecutan automáticamente por el motor de Unity cuando el GainObject que tiene asociado este script, como mencionamos recién, pasa por distintas etapas durante su ciclo de vida, ¿no? De todos los métodos que habíamos mencionado en la clase anterior, en la clase de hoy vamos a trabajar con dos: el start, ¿sí?, que es el primer método que se ejecuta, ¿sí?, y luego el update, que se ejecuta mientras el GainObject esté activo, ¿no? Entonces, les mencionaba también que vamos a usar el start como si fuese un método constructor. Es decir, que si nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro script variables atributos, es una buena decisión inicializar esas variables atributos en el start, ¿sí? Y la tarea que quiero que se ejecute mientras el GainObject está vivo o está activo, la vamos a poner en el update, ¿sí? Bueno, partiendo de ahí, hoy quiero mencionar o quiero comenzar con algunas cuestiones. La idea de hoy es ver cómo puedo hacer desde el script para acceder a los componentes que tiene un determinado GainObject, ¿sí? Yo tengo un GainObject al que le voy a poner un script y quiero saber cómo puedo hacer desde el script para acceder a las propiedades, atributos que tiene el GainObject, ¿ok? Y también ver cómo dinámicamente puedo agregarle propiedades. ¿Vamos? Otra cosa que quiero ver es cómo, por ejemplo, le puedo cambiar el estado de esas propiedades. Y algo que de paso vamos a probar es cómo podemos, una forma de desplazar un GainObject, ¿sí? Una forma de desplazar por código, ¿sí?, de mover un GainObject a través del script, ¿sí? Algo muy sencillo. Después vamos a ver métodos más complejos y más adecuados para mover un GainObject, ¿sí?, usando una fuerza y un desplazamiento más natural, pero por ahora vamos a conformarnos con él. Y de paso, les voy a mostrar cómo podemos hacer para leer desde el teclado, ¿sí? Es decir, cómo puedo hacer para que pulsando una tecla, por ejemplo, el GainObject se mueva en una dirección. Cómo puedo hacer que para pulsando otra tecla el GainObject se mueva o se desplace hacia otra dirección, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo. Entonces, a veces, un ejemplo, como siempre digo, vale más que 1000 palabras. Entonces yo tengo acá preparado mi proyecto. No sé si lo alcanzan a ver, ¿sí? Fíjense que en este caso he creado un nuevo proyecto al que le puse de nombre clase 2, ¿ok? Y como bien sabemos, ni bien creamos un proyecto, se genera una escena, ¿sí? Una escena, fíjense que me creo acá en los assets, una carpeta escena, ¿sí? Con un archivito en donde está el código, ¿sí?, que genera esto que tengo acá. En la escena tenemos por defecto dos GainObjects, ¿sí? La cámara y la luz, ¿sí?, que son dos componentes que ustedes ya saben manejar. Como cualquier GainObject habíamos mencionado, si yo toco, por ejemplo, la cámara, observen que la cámara tiene una serie de propiedades, ¿sí?, una serie de atributos, ¿tá? Una es transform. Todos los GainObjects, todos, tienen la propiedad transform. Inclusive cuando ustedes crean un empty GainObject, un GainObject vacío, también tiene la propiedad transform, ¿no? Esa propiedad transform, entre otras cosas, tiene, el transform es un objeto que tiene tres atributos a su vez: la posición, la rotación y la escala de ese GainObject. Vamos a aprender también, en videos sucesivos, en clases sucesivas, a modificar esos estados, ¿no? Este GainObject llamado MainCamera tiene propiedades como cámara, ¿sí? ¿Estamos? Inclusive tiene propiedades como audio listener y puedo agregarle más propiedades, más componentes, como ustedes le llaman, como por ejemplo
le podría agregar algún componente físico, le puedo agregar un script también a la cámara, ¿sí? Si toco la luz, pasa exactamente lo mismo. Fíjense que tiene una propiedad común que tienen todos los GainObject, que es transform, pero además tiene una propiedad que la hace luz, que es light, ¿sí? Pero además a la luz puedo agregarle otros componentes, ¿sí? Como audio, algún efecto, ¿ok? Algún componente físico, ¿sí? Inclusive un script, ¿ok? Por allí, para que se entienda mejor, voy a usar un GainObject cualquiera. Supongamos, elegimos un cubo, ¿sí? Fíjense que acá puse el cubo, esto. Si me paro en modo Game, puedo ver cómo se vería en la escena, en funcionamiento el juego, ¿no? Vuelvo a la pantalla escena, Game, escena, Game, ¿sí? Entonces, yo puedo a este GainObject desplazarlo, acomodarlo, ¿sí? Y observar en escena cómo se ve, ¿no? Si no, ustedes tienen la posibilidad acá a la derecha donde dice Default de usar 2×3, la vista 2×3, en donde veo en escena y veo en modo Game cómo se vería ese componente. ¿Ok? A ver si lo puedo volver, creo que Default, ahí está. ¿Sí? Lo tengo acá al lado del layer. Bien, en este momento, en mi escena, tengo 3 GainObjects. Tengo la cámara, tengo la luz y tengo el cubo. ¿Sí? Y tengo en este caso seleccionado el cubo. A estos GainObjects yo les puedo cambiar el nombre, ¿sí? Este va a seguir siendo un cubo, pero por allí yo puedo decir, no, que esto sea una bomba, o que esto sea un ladrillo, o que esto sea un auto. Entonces puedo, ¿sí? Rename, clic secundario, y cambiarle el nombre, ¿sí? A ese GainObject. Vamos, yo le voy a poner cubo en castellano. ¿Sí? Pues van a ver qué otras propiedades puedo cambiar y para qué sirve. Como ustedes pueden observar, ¿sí? el cubo tiene, como cualquier GainObject, las propiedades transform, ¿sí? Tiene una propiedad de tipo mesh filter, tiene una propiedad de tipo mesh render, ¿sí? Y tiene una propiedad, ¿sí? Fíjense que en mesh render tienen materials, ¿sí? ¿Ah? Fíjense que también tienen como propiedad Box Collider, ¿ok? Incluso, incluso ustedes pueden agregar más componentes o más propiedades, como por ejemplo un script, ¿sí? Como por ejemplo, un script. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Vamos? Bien. Sí, profe. Entonces, le voy a agregar, ¿sí? Le voy a agregar, por ejemplo, a este GainObject, ¿sí? Le voy a agregar la propiedad Rigid Body, ¿sí? Fíjense, voy a ir... Tengo varias formas de hacerlo, ¿no? Puedo hacer clic secundario, ¿sí? Perdón, acá, en el explorador, ¿sí? Y puedo agregar desde aquí un nuevo componente, puedo ir a propiedades y agregar componentes, o puedo, teniendo seleccionado el cubo, ir a agregar componentes, ¿no? Y acá tengo, por ejemplo, físicos, ¿serían? Sí, vamos a poner, pero, físicos, a ver si tengo acá, rigid body, pumba, y fíjense que me agregó la propiedad, ¿sí? Ya con determinados valores por defecto, como por ejemplo la masa, ¿sí? Fíjense, como por ejemplo si usa la gravedad, si es cinemático o no. ¿Sí? Fíjense que si ahora yo ejecuto este juego como mi componente, como mi GainObject incorporó el rigid body, se va a ver afectado por la gravedad. ¿Sí? Como al cubo le agregué la propiedad rigid body y tiene seteada la propiedad use gravity,
¿sí? Cuando pongo play, se cae. Si yo les desactivo esa propiedad, el GameObject queda estático, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces, yo tengo la posibilidad de hacer lo siguiente. Fíjense que otra forma, ya de paso, cañazo, yo le voy a dejar que use la gravedad, ¿sí? Vuelvo a repetir que si hago play, el GameObject se va a ver afectado por el motor y cae, ¿sí? Salvo que sea cinemático. Si es cinemático, no se va a ver afectado por el motor, ¿no? Esta es otra forma de lograr que el GameObject no se vea afectado por el motor de física, ¿sí? Bien, entonces, yo tengo la posibilidad de crear un script, asociarlo a este GameObject, crear un script y asociarlo a este GameObject, y desde el script poder acceder a cada uno de estos componentes, ¿sí? Yo puedo acceder a cualquiera de estos componentes, al de Transform, al de Mesh Filter, al de Rigid Body, ¿sí? E incluso dinámicamente puedo agregar componentes, ¿sí? Si los necesitara. Lo que les voy a mostrar es cómo puedo acceder, por ejemplo, a la propiedad Transform, ¿sí? Y cómo puedo acceder, por ejemplo, a la propiedad, a la propiedad, por ejemplo, Rigid Body, ¿sí? Y cambiarle el estado de si es cinemático o no. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Yo puse un GameObject, lo único que hice fue al GameObject agregarle este componente, Rigid Body, ¿sí? Y ahora quiero agregar un script, ¿ok? Tengo varias formas de agregar un script al cubo. Puedo, teniendo seleccionado el cubo, ir por agregar componentes, ¿sí? Y allí elegir, así como lo agregué Rigid Body, que está en física, agregar script, puedo hacerlo de esa manera. O podría hacer lo siguiente. Aquí en Assets, ¿sí? Yo podría crearme una nueva carpeta para ser más organizado, create folder, a ese folder llamarle de nombre, ponerle el nombre script, ¿sí? O scripts en plural, podría ponerle, dentro de esta carpeta, de este folder, crear, ¿sí? Y en lugar de decirle crear un folder, crear un C# script, ¿sí? Me pide que le dé un nombre, este script va a ser para el cubo, entonces le pongo el mismo nombre del GameObject para que me resulte después más fácil trabajar, ¿ok? Fíjense que me genera automáticamente el script, yo puedo tener acá a la derecha una vista previa, como tengo seleccionado el archivito, ¿sí? Recuerden que un script es un archivo de C#. Físicamente esto se llama cubo.cs, ¿no? En el disco. Es un archivo de C#. Y acá a la derecha yo ya estoy viendo, tengo una vista previa de este script, ¿sí? Estoy viendo que cubo, el script cubo es una clase que hereda de MonoBehavior y que tiene implementación el método start con nada y tiene implementación el método update con nada. Ya vamos a trabajar con eso. Pero bueno, yo tengo por un lado el script y por el otro lado el GameObject. En ningún momento lo asocié, ¿sí? Entonces, una forma de asociarlo es esta. Puedo tomar el script, ¿sí? Y arrastrarlo hasta el cubo. Acá en el explorador, fíjense, lo suelto. Observen que si yo selecciono ahora el GameObject cubo, aquí lo tengo, ¿sí? Tiene, aparte de la propiedad o del componente Rigid Body, tiene cubo, que es un script. ¿Ok? Hasta acá no les estoy diciendo nada nuevo. Vamos a ver primero cómo puedo acceder, por ejemplo, a la propiedad transform, ¿sí? Y les voy adelantando, si bien esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Transform tiene una propiedad que es position, ¿sí? Que es posición. Position, ¿sí? Es un struct, es un dato, un struct es como si fuese una clase, ¿sí? De tipo vector 3, ¿sí? Vector 3, que tiene 3 atributos. ¿Sí?
Vector 3 que tiene tres atributos. Valor para X, valor para Y y valor para Z. ¿Sí? Vector 3, en position es un vector 3 que tiene tres datos. Para el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, yo les voy a mostrar primero cómo puedo acceder a esta propiedad transform desde el script. Voy a abrir el script, doble clic, fíjense que se va a ejecutar automáticamente Visual Studio. Ustedes me pueden frenar en cualquier momento. ¿Sí? Si ustedes dicen, profe, espere que ya lo alcanzo, yo espero. Generando. A veces es ideal que ustedes vayan viendo esto, si tienen la posibilidad de conectar la compu a otra pantalla, y bueno, en una pantalla van viendo lo de Zoom y en la otra van trabajando, ¿sí? O conectan el televisor, ¿sí? O lo ven esto tienen buena vista en el teléfono mientras van haciéndolo en la compu, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, yo necesito acceder a la propiedad transform. Yo me voy a parar por ahora en el start, ¿sí? Como para trabajar. Estoy parado dentro de un método para trabajar. Estando en un script, yo puedo acceder directamente a la propiedad transform, ¿sí? Porque, miren, si yo pongo punto, a ver si me sugiere, no me ha activado el IntelliJ. Bueno, tiene de manera nativa, ¿sí? Cubo, porque es un monobehavior, tiene un atributo llamado transform, ¿sí? ¿Estamos? Transform. A mí no me ha activado el IntelliJ que me sugiere, ¿sí? Acá me está diciendo que instale componentes adicionales para una experiencia de desarrollo completa, ¿sí? Después le voy a decir instalar a ver si funciona, pero bueno, por ahora lo voy a ir usando así. Bueno, miren, si yo uso transform, ¿sí? La variable atributo transform, así en minúscula, estoy accediendo directamente, a ver, me paro acá en la escena, en el cubo, estoy accediendo a este objeto, ¿sí? Transform, ¿ok? Transform, fíjense que tiene varios atributos, position, rotation y scale, ¿no? Tiene varios atributos. Por lo tanto, si yo en el script pongo transform.position, estoy accediendo a la propiedad position, ¿sí? Y si quiero le puedo asignar un nuevo dato, ¿ok? Le puedo asignar un nuevo dato. Fíjense que en este caso, ¿sí? Mi GainObject está en la posición menos 41, menos 0.41 en X, un 0.56 en Y a una posición 0 en Z. ¿Sí? ¿Estamos? Le vamos a cambiar acá el valor de Z. Vamos a crear una nueva posición cambiándole el valor a Z. Por ejemplo, que Z esté en 30. A ver, en 30, ¿dónde se vería? Perdón. Z. ¿Sí? 30, muy lejos. Vamos a poner en 10 en Z. ¿Sí? Vamos a poner en 10 en Z. Acá tenía menos 41, 0.56. Fíjense que yo puedo setearlos acá, ¿sí? Pero la idea ahora es hacerlo desde código, ¿ok? Es hacerlo desde código. Entonces, vengo acá. Lo que estoy intentando hacer acá es acceder a la propiedad transform, dentro de transform a position, ¿sí? Y position espera un dato, ¿sí? Pero, ¿qué dijimos recién? ¿Qué tipo de dato es position? ¿Es un qué? ¿Un objeto de tipo? ¿Una estructura de tipo? Vector 3. Vector 3, exactamente. Para crear una estructura lo hago como creo un objeto. Vector 3, ¿sí? Y los valores del constructor. Esta es una forma, chicos, de cambiarla, ¿sí? Yo acá le estoy pasando explícitamente, ¿sí? Un nuevo vector.
y le puedo decir, bueno, mira, la posición sigue siendo en X menos 0,41, en Y 0,56 y en Z 10, ¿sí? Por ejemplo, punto y coma. Entonces, ni bien se ejecute este script, el cubo debería cambiar de posición, ¿sí? Porque esta línea la puse en el start, ¿ok? Voy a guardar acá, a ver si me lo toma. Guardé los cambios en el script, es importante, ¿sí? Si en el archivito, en el nombre del archivo del script, me aparece un asterisco, significa que hay algo sin guardar, ¿sí? Entonces, guardan los cambios para que esto tenga efecto. No hace falta que cierren el script. Me voy directamente a Unity, ¿sí? Ejecuto y a ver qué pasó. Uy. Me dice que no puede convertir de doble a float. Veamos. ¿Qué está pasando? Me vengo al script, vengo acá. Algo que ustedes quiero que recuerden. Cuando ustedes escriben un número así de punto flotante, un número con punto decimal, por defecto es de tipo doble, ¿sí? Entonces yo digo, no, vector 3 espera 3 números reales, pero no son de tipo doble, son de tipo float, ¿sí? Entonces tengo que castear cada uno de estos valores con coma decimal a float. ¿Cómo puedo hacerlo? Una forma, que es la que vimos, es decir que al 0,41, al menos 0,41, lo voy a castear, fíjense que a la izquierda pongo un paréntesis, a float. Esa es una forma, ¿sí?, de hacerlo. La otra forma, ¿sí?, con el 0,56 debería ser lo mismo. A la izquierda lo casteo a float, o cuando escribo un literal con punto flotante, con punto decimal, digamos, y quiero que sea flotante, le pongo la F al final. El literal F debería convertirlo a flotante, ¿sí? Le estoy diciendo explícitamente que el 0,56 es de tipo float. Guardo los cambios, veamos si me toma esto, vengo acá, compilo y ejecuto. Pasando. A ver. No puede ser accedido a través del método position. ¿Puedo correr esto para acá? Transform. Perdón, creo que position va en minúscula. Creo. A ver, lo vamos a poner así. Pero si ustedes se fijan ahora, acá a la derecha, fíjense que las propiedades cambiaron, ¿sí? Logramos cambiar por código la posición del GainObject. Al mismo valor en X, mismo valor en Y, pero en Z le seteamos 10, ¿sí? Si paro el juego, a ver, voy a borrar acá el dibujito, si paro el juego, si lo detengo, observen que los valores originales son estos, ¿sí? Menos 41, menos 0,41, 0,56 en Y en Z era 0, ¿sí? Logramos cambiarlo por código. El error que cometíamos acá es que la propiedad position es en minúscula, ¿sí? El atributo position es en minúscula. Ahora bien, yo les decía recién que puedo, como en este caso, explícitamente asignarle a position un nuevo vector, ¿sí? Esta es una forma de cambiar. La otra forma, con dos barritas, recuerden que comentábamos, es decir, de transform, punto, de position, ¿sí? Position es un vector 3. Recuerden que tiene 3 atributos, X, Y Z. ¿Sí? Entonces yo puedo decirle punto position y accedo al valor de Z y le podría cambiar dinámicamente a 10. ¿Sí?
el valor. Solamente a Z. Guardo los cambios. Perdón. Z, a ver, minúscula. Guardo los cambios. A ver si me deja. No me deja modificar directamente el valor de Z de esa manera. Bueno, algo estoy haciendo mal. Ahí. Se dieron cuenta que cuando hay un error de compilación, ¿cómo figura el error, no? Me dice, no puedo modificar el valor de position porque no es una variable position. ¿Está bien? Perfecto, no dije nada. Entonces, sabemos que una forma de cambiar el valor, la posición es, a position, asignarle un nuevo vector. Perfecto. Vamos a comer. Ahora bien, vimos que desde el script pudimos acceder a la propiedad transform directamente utilizando la variable atributo transform. Fíjense que la escribimos en minúscula. ¿Sí? Pudimos acceder a la propiedad transform directamente escribiendo en minúscula transform. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cubo, la clase cubo, como es un nobehavior, lo hereda. Ahora, no puedo acceder así de manera tan natural, por ejemplo, a ver, a la propiedad rigid body. ¿Sí? Si yo quisiera acceder a este componente, rigid body, no tengo, ¿sí? La forma que tengo de hacerlo es otra. ¿Por qué no puedo acceder así como accedí con transform? Con transform pude, porque todos los GainObject tienen un transform. Todos. ¿Sí? Entonces, es natural que venga en el script ¿sí? Quiero acceder a la propiedad rigid body. Entonces, para acceder a la propiedad rigid body, ¿sí? Lo que voy a hacer es invocar el método getComponent. ¿Sí? Y entre corchetes acodados, el tipo de componente al que quiero acceder, que en este caso es rigid body. ¿Sí? Invoco este método. Este método, ¿sí? Cuando yo uso el método getComponent, ¿sí? Cuando uso el método getComponent, me va a devolver un objeto del tipo de componente al que quiero acceder. Si yo pongo entre corchetes acodados rigid body, este método me va a devolver un objeto de tipo rigid body. ¿Sí? Voy a poner acá RB. ¿Está? Entonces, de esta manera le estoy diciendo explícitamente que quiero acceder al componente rigid body del GainObject. ¿Ok? Rigid body del GainObject. Observen, a ver, vamos a guardar acá. Si yo me vuelvo a la escena, acá no modifiqué nada, solamente accedí al componente. Si ejecuto, ¿sí? Fíjense que el rigid body, la propiedad rigid body, tiene, el componente rigid body, tiene la propiedad iskinematic y la tiene como true. Y al ser true un kinemático, no se va a ver afectado por la gravedad. Si yo le digo que no es kinemático, fíjense que el GainObject se ve afectado por la gravedad. ¿Sí? Entonces, yo quisiera hacer esto mismo que estoy haciendo acá desde el IDE, lo quisiera hacer por código. ¿Sí? Voy a parar el juego, voy al script. Entonces, a partir de la línea 12, la variable RB está accediendo al componente rigid body. ¿Sí? Entonces, si yo pongo RB punto, debería poder ver
todo lo que tiene rigid body. Entre ellos, la propiedad is kinematic. Creo que está bien escrita. La propiedad is kinematic. ¿Sí? A ver si se toma así. Y acá le diría falso. Entonces, al no ser kinemático, debería haberse afectado por el motor de gravedad. Fíjense que por defecto está en true. Yo acá estoy en escena. ¿Sí? Fíjense que por defecto acá está en true. Pero cuando lo ejecuto, dinámicamente cambié la propiedad. Fíjense que acá la sacó. ¿Sí? Y el objeto se vio afectado por la gravedad. ¿Sí? Entonces, a cualquier componente que yo quiera acceder que no sea transform, tengo que accederlo de esta manera, utilizando el método getComponent y entre corchetes acodados el nombre del componente al que quiero acceder. ¿Sí? Bien. Yo voy a guardar acá. Voy a cerrar este script. Voy a seguir acá en el mismo proyecto. De la misma manera, ahora voy a agregar otro componente. ¿Sí? Vamos a agregar acá otro componente. Otro GainObject, perdón. Ya dijimos que tenemos tres, ¿sí? La cámara, la luz y el cubo, para no perdernos. Y voy a agregar de tipo UI legacy text. ¿Sí? Yo voy a usar este texto. ¿Sí? Text. A ver cómo se ve. Fíjense que lo tengo acá a la derecha, a la izquierda. Puedo poner por 3. Tengo la propiedad. Voy a volverlo. Modo game. El texto se va a ver cuando está en ejecución acá abajo. ¿Sí? Y observen que cuando agregué ese texto, me agregó un canvas. Y dentro del canvas tengo el texto. ¿Sí? Dentro del canvas tengo el texto. Ahí tengo seleccionado el texto. Poner por 3. Lo puedo alejar. Quiero que lo vea. ¿Sí? Ahí lo subí un poquito para que se vea en la cámara. ¿Lo ven ustedes ahí? Fíjense que acá abajo lo centré. ¿Sí? Ok. Lo vuelvo esto por defecto. Bien. Tenemos la propiedad, tenemos el GainObject text que está subordinado a Canvas, ¿no? Pero si me paro en text, observen que tiene varias propiedades. ¿Sí? Tiene varias propiedades. Tiene un rectTransform, tiene un canvas y tiene una propiedad text. ¿Sí? Y la propiedad text tiene el atributo, ¿sí? El componente text. ¿Sí? El componente text de este GainObject tiene una propiedad text que yo puedo setear acá. ¿Sí? Yo acá puedo decir, vieron que por defecto dice new text, yo acá podría decir hola, escribirlo manualmente, ¿no? Bien. Pero quisiera, por código, cambiarla esta propiedad. ¿Sí? Quisiera, por código, cambiarla esta propiedad. Y me voy a crear un nuevo script. Entonces, voy a abrir la carpeta script, voy a hacer clic secundario dentro de la carpeta, create, y JavaScript, y le voy a poner, que yo, texto de nombre. Voy a asociar este script, lo voy a asociar a text directamente acá a la izquierda. ¿Sí? En lugar del canvas, a text. Lo voy a asociar a ese GainObject. Ahí, pumba. Si me paro ahí en text, observen de nuevo. Tenemos los componentes
Rect Transform, Canvas, ¿sí? Fíjense que text tiene text, font, font size, font style, ¿sí? Inclusive tiene color, ¿sí? Tiene la propiedad color. Y acá tiene el script, ¿sí? Que acabé de asociar. Bien, entonces, vamos a probar primero, ¿sí? A este text, de ese GainObject Text Legacy, acceder al componente text. Y del componente text, acceder a esta propiedad text y cambiarla. Ok. Bueno, vamos a abrir el script. Que abra. Tendría que haberlo dejado abierto. Bin, Visual Studio. Perfecto. ¿Qué son? Abrí cubo. Texto es el que voy a abrir. A ver. Doble clic en texto. Acá. Acá tengo el script text. Bien. Entonces, se entiende que así como recién accedí del cubo al componente rigid body, yo ahora quiero acceder de este GainObjectText a la propiedad text. ¿Sí? Y quiero hacer lo siguiente. Supongamos que quiero modificar el texto, pero no en el start. Lo quiero modificar en el update. ¿Sí? Entonces, yo podría hacer lo siguiente. A ver, para que me entiendan. Sé que si quiero acceder a la propiedad al componente text, tendría que usar el método getComponent. ¿Sí? Y entre corchetes acodados, poner el nombre del componente al que quiero acceder. En este caso es text. ¿Ok? Paréntesis, ese es el método. Esto, como quiero acceder al componente text, me va a devolver seguramente un objeto de tipo text. ¿Sí? Y lo voy a guardar en una variable. Text, por ejemplo. Ahora bien, si yo, acá accedí al componente, pero si yo quiero modificarlo, no acá en el start, quiero modificarlo en el update, y bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Y poner esto como atributo, porque si yo escribo esta línea dentro del update, ¿sí? Va a estar permanentemente ejecutando el método getComponent. ¿Sí? Yo quiero que esto lo haga una sola vez. Entonces, lo puedo poner acá como variable atributo de tipo text, e inicializarla acá en el start. ¿Sí? En el start directamente no la declaro la variable, le digo a ese text, ¿sí? Le accedo, le agrego, le anexo el componente text. ¿Sí? Acá puedo poner this.text para hacer, haciendo referencia a esa variable. Si ahora lo que quiero es, en el update, cambiarle el text. ¿Sí? Bueno, entonces yo podría decir this.text, ¿sí? Vuelvo a parar acá. Text en minúscula es todo este objeto. Text en minúscula es todo este objeto. ¿Sí? Que tiene un atributo text. Y ese es el que quiero cambiar. Entonces, veamos. Volvemos acá a código. Entonces digo, che, text, quiero acceder, ¿sí? A tu atributo text. ¿Sí? ¿Para qué? Para asignarle un nuevo texto. El texto es una cadena. Entonces yo acá le puedo poner hola, hola. Ahí está. Punto y coma. Entonces, ¿qué debería suceder cuando esto se ejecute? Cuando esto se ejecute, accedo al componente text y en el update accedo al atributo text que tiene este componente y le cambio la cadena, ¿sí? De text. Guardo los cambios, voy a Unity, ejecuto. ¿Qué pasó acá? No puedo convertir. String, text.
pasando. A ver, vuelvo acá. Este text, texto acá, este es text, de tipo text. Ahí está. Acá cuando me declaró la variable atributo, ¿sí? Me quedó como texto, y es text. Voy a declarar una variable atributo de tipo text llamada text, ¿sí? Por ahí sí, capaz que me falte el using, vamos a ver si le importa, automáticamente. No. A ver acá. No me reconoce la clase, ¿sí? A ver, le vamos a decir using, creo que estaba acá, dentro de. Es una clase especial que está en el paquete de Unity Engine. Unity Engine, punto, creo que es UI, punto, text. A ver si me lo toma. Si no, buscamos dónde tengo en la propiedad text. No. Algo estoy haciendo mal. Ahí vamos a buscarlo. Punto acá. Punto acá. Ok. Bueno, acá el error era el siguiente. Para que ustedes se ubiquen. En este caso, para poder utilizar esta clase text, la tengo que importar, si se quiere. Esta clase text está dentro de un paquete o de un namespace llamado UI, ¿sí? Entonces, el error que cometí acá era cuando usé el using, que había puesto UI, punto, y el nombre de la clase, text. Es directamente el paquete, ¿sí? Directamente el namespace. Ahí me lo había pasado Carlos. Entonces tengo using Unity Engine.ui. Entonces, de esa manera puedo usar la clase text, ¿sí? Ahí está. Bien. Entonces, si volvemos a Unity y ejecutamos, fíjense que logramos dinámicamente cambiar el texto, ¿sí? Logramos dinámicamente cambiar el texto, ¿ok? ¿Qué pasa si le quiero cambiar, ahí voy a parar, me paro en text, ¿qué pasa si le quisiera cambiar, por ejemplo, al texto, le quisiera cambiar la fuente, ¿sí? Font. O si le quisiera cambiar, por ejemplo, el tamaño de la fuente, ¿sí? Fíjense que tienen tamaño 14. ¿Qué pasa si le ponemos tamaño 20? A ver si pongo un tamaño 20. ¿Cómo se ve? ¿Sí? Tamaño 20. Ahí está, 20. Si le cambio a 14, 20, más grande, obviamente, ¿no? Tiene el tamaño 14. Entonces, ¿cómo haría si le quisiera cambiar directamente a ese texto, a este text, a este componente text, la propiedad con size? ¿Sí? Entonces, me vengo al script, ¿sí? Y podría acá en el update decir a este text, así como accedí recién a la propiedad text, ¿sí? Quiero acceder a la propiedad font size, ¿sí? Y le voy a poner tamaño 20. Y ya que estoy, le voy a cambiar el color. This.text.color igual a, y el color puedo asignárselo de esta manera. Tengo una clase, color, con una serie de constantes, ¿sí? Por ejemplo, red, ¿sí? Para cambiarlo a rojo, por ejemplo, ¿sí? Guarda. Entonces, dinámicamente le estamos cambiando el texto, el tamaño de la fuente y el color de la fuente. Vamos a
Unity. Bien. Ejecuto. Y ahí logramos cambiar dinámicamente el color de la fuente. ¿Sí? Logramos cambiar dinámicamente el color de la fuente. Supongamos que ustedes dicen, no, yo quiero que cambie el color si el usuario pulsa la letra A mayúscula. ¿Sí? Quiero que cambie el color solamente si el usuario pulsa la letra A mayúscula. Bueno, el color y las propiedades del texto, para hacerlo más sencillo. Yo quisiera que estas propiedades, ¿sí? Como el texto, el tamaño de la fuente y el color cambien cuando el usuario pulse la letra A. Entonces, es como que yo necesitaría poner acá en el update, ¿sí? Una función que esté en permanente escucha del teclado. ¿Sí? Esa función es la función input. ¿Sí? Input. ¿Ok? Esa función input tiene este método. Get key. ¿Ok? Y entre paréntesis, tengo que poner qué tecla es la que quiero escuchar. ¿Sí? En este caso, como quiero escuchar, dijimos la A, vamos a usar acá, para referenciar a la letra A, tenemos de la clase keycode, punto. Cuando ustedes ponen punto, les van a aparecer cada uno de los caracteres que tienen en el teclado, ¿no? Si yo pongo A, este método, getKey, devuelve un booleano, ¿sí? Solo cuando se haya pulsado la letra A. Entonces yo podría aprovechar esto para ponerlo en un if. Yo podría decir, si al leer del teclado se lee una letra A, entonces, tres llaves, hace todo esto. ¿Sí? Hace todo esto. Lo puedo tabular. Entonces, de esta manera, al utilizar esta función, ¿sí? Cuando el usuario pulse una letra A, esto devuelve true y va a entrar al if. Es como si yo hiciera acá, si al pulsarse la letra A, esto me devuelve true, si es verdad que se pulsó la letra A, entra al if. Es lo mismo. Si yo no pongo la comparación con true, toda esta función va a devolver un booleano, true o false. Entonces, mientras el usuario no pulse la A mayúscula, la A no va a entrar. ¿Sí? Esto va a ser falso. ¿Ok? Puedo ponerlo así, o puedo decir si esto es true, como ustedes quieran. Guardo los cambios. Veamos si funciona. Vamos a ejecutar, que cargue. Nunca me olvido de guardar los cambios en el script, ¿no? Fíjense que empieza a funcionar. Bueno, el script, se ejecuta el script del cubo que hace que caiga. Si pulso la A, ¿sí? Automáticamente cambia las propiedades del texto. ¿Sí? Si pulso la letra A, tanto mayúscula como minúscula, cambian las propiedades del texto. ¿Ok? Bien. Basado en esto, hagan ustedes que cuando el usuario pulse otra tecla, si pulsa la A, cambie a rojo, dijimos, si pulsa la A, cambia a rojo, el texto sea hola y el tamaño 20. Bueno, hagan que si pulsen otra tecla, elección de ustedes, si es la A esto. Y si es otra tecla, ¿sí? Cambie a otro color. ¿Sí? Cambien el texto y cambien el tamaño de la fuente, por ejemplo. ¿Sí? Esto pauso. Bien, ahí Natalia está compartiendo. Observen que ella tiene seleccionado el GainObject cubo y entre las propiedades tiene la propiedad Mesh Renderer. Entre los componentes, en realidad. Ese componente tiene una propiedad que es Material, a través del cual yo puedo cambiar el tipo de material con el que está formado el cubo o el color, algo más sencillo, ¿no? Entonces, ¿cómo harías por código para acceder al componente Mesh Render del cubo? A ver, ¿cómo harías por código para acceder
a ese componente. O mejor dicho, accedelo por código a ese componente. Eh, ¿Se puede usar el mismo script que usamos para el cubo? ¿Sí? Es más, usás el mismo script. ¿Sí? Ah, ok, Andate ok. al script del cubo y hacé las modificaciones. Agregá, en realidad, no le saques nada. Eh, ah, Queremos acceder a ese componente, a Mesh Render. ¿Qué método tendrías que usar? ¿Cómo harías? A ese componente ponelo como atributo también, así como hicimos con el text, ¿sí? Ponelo como atributo porque lo vamos a usar. ¿Sería así? Fíjate cómo, sí, sí, solo que, a ver, falta todavía, ¿no? Fíjate cómo No, hiciste en la sí. línea 13 el otro, ¿no? Cómo recuperaste el rigid body, de esta manera querés acceder al mesh render. Perdón, creo que es Mesh Renderer. Ah, Mesh ok. renderer. Si no, Exacto. fíjate, andate Listo. a Unity y fíjate el nombre que tiene la propiedad. Sí. Y Bueno, ahora, como tu intención, por ejemplo, es desde el update, cambiarle el color, si lo quisieras cambiar ahí, vos directamente le podés decir acá dentro en el start mr punto y lo accedes, ¿sí? Pero ¿qué ujú, pasa? Si vos declarás la variable mr dentro del start, solamente va a ser visible dentro del start. Para que ese mesh render lo puedas ver desde cualquiera de los métodos, ponela como atributo, como hicimos con text, ¿sí? ok. Como atributo, mesh renderer, puedes copiar y pegar, o cortarlo eso que tenés ahí abajo. ¿Mm? Bien, entonces, en la línea 13, ¿sí? No declarás la variable, solamente la inicializás. Eh, Le sacás el mesh renderer. Entonces decís, mr es igual a tanto. Entonces, a partir de allí, ya mr apunta a tu mesh. Bien. Mesh render tiene un atributo que es material. Entonces podríamos accederlo directamente como mr, eco, y lo vamos a inicializar con, digo, igual a, y un color, el color que vos quieras. Tengo Acordate que que poner así. eco, Y- bien, bien, perfecto. Bien, guarde los cambios y veamos si dinámicamente esto cambia. Está diciendo que no puede convertir color a un material. Hay algo ahí. Fíjate que ahí te dice en qué línea tenés el error. Así, que no le está gustando. Es MR, que es tu mesh renderer.
color, y el color es... Ah, pará. El de material, ¿está? Acá, en la línea 21. Es el color, la propiedad color. Material, punto color. Material, Eh, material, punto color es igual a, está bien, del material le vamos a cambiar el color. Ahí está. ok. Entonces, en ejecución hay dos scripts en funcionamiento. Bueno, El del texto, está bien, no importa, que se vio que se cayó. ok. Cambia el del texto, están los dos scripts funcionando, ¿no? El del texto y el del cubo, ¿sí? Las dos funciones están ahí trabajando. Bien, si nosotros hacemos funcionar el script, yo no tengo lo que agregó recién Natalia, que es cambiarle el color al cubo, pero sí tengo lo del texto, ¿no? Que si pulsamos la A, el texto cambia de tamaño en este caso. Y lo que les quiero mostrar es cómo puedo hacer para desplazar, en este caso, un GainObject, como el texto, por ejemplo, en alguna dirección, ya sea en la dirección de Y o en la dirección de Z. En este caso vamos a ver cómo podemos desplazarlo en dirección de Y. Para hacerlo, nos vamos a valer de la propiedad transform para ir desplazándolo. Ahora, es importante esto, que recordar que este desplazamiento que nosotros vamos a hacer no es el más adecuado, ¿ok? Es una forma de desplazar. Hay otras formas de desplazarlo en los que va a intervenir el motor de física, ¿sí? Que es por allí la más adecuada y la más realista, ¿no? Esto es como por ahí necesitan desplazar algo o cambiar algo de lugar, ¿sí? Con algún movimiento no tan fluido, no tan realista, esto sirve, ¿sí? Vamos a parar acá. Entonces, para desplazarlo, ¿sí? Para desplazar un objeto, dijimos, vamos a usar la propiedad transform, ¿sí? Transform, así como tiene, así como tiene transform, así como tiene eh, los atributos, ¿no? Posición, rotación y escala, tiene un método que es translate, ¿sí? Translate. Ese método translate recibe como parámetro un vector dirección, ¿ok? Un vector dirección. Es decir, si yo quiero que este objeto se desplace en el eje X, bastará con crear un vector dirección, o sea, un vector 3, en donde modifico solo el valor de X. Fíjense, ahí pongo la dirección. Fíjense que puse un 1 nada más del lado de X. Si quiero que el vector vaya en la dirección de Y, sería un vector 3, ¿sí? Con un valor en Y. De la misma manera en Z. Entonces quiere decir que para poder desplazar el texto, lo que debería hacer es, de la propiedad transform del texto, invocar el método translate, ¿sí? Trasladar. Ese método translate espera un vector dirección, ¿estamos? Que lo puedo multiplicar por eh, por un tiempo, ¿sí? Por un time, delta time, que lo que va a lograr con esto es, bien, time, punto, delta time, es un desplazamiento más armónico, ¿sí? Por fotograma. Entonces, lo que vamos a pasar por parámetro a nuestro método translate es un vector dirección, ¿sí? Y un delta time. Pero ¿cómo logro eso? Vamos a ir a, perdón, a código, a script, me paro en el script del texto, ¿sí? Porque lo que quiero modificar es el texto, y vamos a hacer lo siguiente. Me voy a parar en el update, ¿sí? Porque quiero, ¿sí? A ver, quiero que permanentemente se vaya desplazando, ¿estamos? Permanentemente se vaya desplazando.
Yo voy a poner acá como atributo una variable atributo de tipo vector 3 que se va a llamar dirección. Y lo voy a inicializar con la dirección i, ¿sí? Un vector 3 con desplazamiento en i. ¿Ok? Esto puede ir cambiando. Yo lo declaré acá como atributo y lo inicialicé directamente, pero podría haberlo inicializado en el start también, ¿sí? O podría ir cambiando los valores en el update dependiendo de alguna tecla que puse el usuario, ¿sí? O de alguna acción del usuario. En este caso está como atributo, y inicializado a nivel atributo. Entonces en el update, ¿sí? Me dice, bueno, mira, independientemente de la tecla que pulse, por eso lo pongo fuera del if, yo quiero decir esto, transform, pero no tengo que poner get component para acceder al componente transform, así como accedí a text. No, no, transform no hace falta, ¿sí? Ya lo tengo como nativo. Punto, invoco el método translate, y le paso por parámetro el vector dirección, ¿sí? Lo que espera es un vector 3, ¿ok? Que es dirección en este caso. Dirección. Y lo multiplico por esa constante de time, que es delta time. Al multiplicar la dirección por el delta time, van a lograr un movimiento más fluido por fotograma, ¿sí? Y no va a ir dando como saltos. Entonces, si guardamos los cambios, ¿no? Compile y ejecutamos, el texto, fíjense que es muy despacito, ¿sí? Se va desplazando en el eje Y. ¿Sí? Fíjense que lentamente va subiendo, ¿sí? Lentamente va subiendo. A ver qué pasaría si, yo lo puedo ir probando, ¿qué pasaría si al delta time lo multiplico por 5? A ver, vuelvo a Unity, voy a parar, paro, vuelvo a ejecutar. Ahí va como un poco más rápido, ¿sí? Yo puedo ir acelerando la velocidad, ¿sí? 5 veces la velocidad que sugiere. Esa es una forma de desplazarlo, ¿no? Si de pronto ustedes dicen, bueno, pará, que yo quiero que cuando pulsen la A, que cambia de color el texto, cambie la dirección, ¿sí? Bueno, entonces, en el if este podría decir, bueno, te voy a pasar transform, te voy a pasar translate, ¿sí? Otro vector dirección. ¿Ah? Entonces, pues acá, ¿qué espera acá? Un vector 3, dirección es un vector 3. Podría directamente hacer new vector 3 y decir, bueno, cuando pulsen la A, se mueva para la derecha, ¿sí? Podría cambiar el valor de X, a ver, a la izquierda. Uy, guardo los cambios. Tengo, pero que compile, ejecuto, estoy desplazando hacia arriba. Si pulso la A, como que no me dio bolilla. A ver qué pasó. Ah, bueno, que sonso. Esperen. Que acá esto tendría que se vuelve a setear else, si no se siga moviendo. Si se pulsa la A, se ejecute con esta dirección. Y si no, perdón, ahí, error de lógica. Guarda. ¿Sí? Se entiende, ¿no? Porque si no ponía el else, ¿sí? Por más que pulsara la A, cambiaba una vez la dirección, pero después seguía seteándose con la dirección original.
Algo que también podría haber hecho, ahí ya lo vamos, a ver si a alguien se le ocurre. Volver a invocar el método translate. Ahí se va desplazando hacia arriba, pulso la A. ¿Qué pasa? No guardé los cambios. Acá lo que podría haber hecho es decirle que en realidad acá está mal. Acá lo que tendría que haber hecho es, cuando pulso la letra A, cambiar la dirección. Che, dirección es igual a un new vector 3, ¿sí? Y esta es la nueva dirección. No está en lo mismo. Tengo que mantener la letra A presionada para que siempre entre al if. Hago los cambios. Ya me voy a despertar. Ahí arranca. Bueno, se va desplazando hacia arriba. Pulso la A, cambia de color. Le cambiamos el valor de dirección. En realidad lo que había que cambiar es el valor de dirección. Ahí. Y ahí se va desplazando hacia la derecha. Si quiero que se desplace hacia la izquierda, ¿sí? Si quiero que se desplace hacia la izquierda, bueno, el valor de dirección en X pongo -1. ¿Sí? Entonces cambia de sentido. Se desplaza en el eje X, pero hacia el otro lado. Guarde los cambios. Voy a Unity. Pulso la A. Y ahí cambió de sentido. ¿Sí? Bueno, basado en esto, ustedes van a tener, se van a activar en la plataforma una serie de actividades para que ustedes vayan desarrollando. ¿Sí? Va a haber una actividad 2 y una actividad 3. Observen esto. Por ejemplo, en la actividad 2, que vamos a acceder al aula, ya no las tienen que entregar, que por ahora no son los prácticos. En la actividad 2, de paciencia, ¿sí? Lo digo. Bien. En la actividad 2, ustedes todavía no la ven, fíjense que tienen acá en Unity, vieron que yo siempre les voy a activar la clase en vivo. Bueno, las clases en vivo van a estar grabadas acá, están en grabación. Y tienen un video tutorial que explica lo mismo que expliqué yo, con otras palabras, con algún otro ejemplo, y tienen actividad áulica, ¿ven? Que dice actividad áulica 2, por ejemplo, la actividad áulica 2 propone algo parecido a lo que hicimos con el texto, ¿sí? Pero lo que me interesa que hagan es el desafío, ¿sí? Al final de la actividad áulica hay un desafío, ¿ok? Eso es lo que voy a chequear, ¿estamos? Entonces, la idea es que hagan la actividad áulica 2, el desafío de la actividad áulica 2, y luego pasamos a la actividad áulica 3, que lo pueden hacer en el mismo proyecto o en otro proyecto. La actividad áulica 3 también tiene un desafío al finalizar, ¿sí? Pero será posible, ¿sí? La actividad áulica 3 tiene un desafío, ¿sí? A ver cómo lo hace. Lo dejo de compartir. Bien, ahí en la actividad 2, en el desafío de la actividad 2, bueno, si ponemos, hay un contador que va de uno en uno y va seteando el texto, ¿sí? Va seteando en el texto el valor del contador, ¿no? Es lo que hace. Pero me pide que después modifique el método update para que solo muestre los valores primos. Recuerden que los primos son los
números que son divisibles por sí mismos y por la unidad, ¿no? Ahora, podés crear, dice, un método aparte con la tarea de determinar si un número es primo o no. Por ahí, si no se ubican, básicamente lo que me dice es, bueno, vos tenés acá en el update, este es el de texto, ¿no? Tenés acá en el update, donde tenés el contador, ¿sí? Vos tenés acá que text.text es igual, ¿no?, a tu contador, ¿sí? La línea que setea el contador, pongo cualquier cosa acá, ¿sí? Bueno, puedo agregar, ¿sí?, en mi script un método más, tranquilamente. Yo podría agregar un método que retorne un booleano, es primo, por ejemplo, recuerden que los métodos en mayúscula, es primo, que reciba un número, que reciba un número y devuelva si es primo o no. Entonces acá, escribir el algoritmo para que determine si el número que me pasan es primo o no. Y usar ese método desde el update, ¿sí? Fíjense que ustedes en el update tienen acá el contador, a ver, hacerlo bien, se llama i el contador de ustedes. Entonces, si lo hicieron igual, acá lo que haría sería, yo acá que tengo que i vale lo que tiene más 1, más 1, acá muestro el contador, entonces yo podría hacer esto acá, un if y decir, che, y acá invoco la función, ¿es primo? Y si es primo, lo muestro, ¿sí? Si es primo, le seteo al texto, ¿sí?, el valor de mi contador. ¿Estamos? Entonces, cada vez que se genera un número, cada vez que en el update se genera un número, chequeo si es primo, si es verdad que es primo, lo muestro. ¿Ok? Bueno, acá tendrían que pensar en la lógica del es primo. ¿Cómo podría ser para chequear cuando un número es primo o no? Eso lo vieron cuando trabajaron con programación 1, ¿sí? Cuando el año pasado trabajaron con algoritmos, ¿no? Creo que trabajaron con PCIN. Bueno, readapten el algoritmo que vieron en PCIN para averiguar si un número es primo a C#, ¿sí? Nada más que eso. ¿Sí? Y de paso grabamos. Ahí vamos viendo. Por ejemplo, si el número es menor a 1, falso, no es primo. Si el número es menor o igual a 1, no es primo. Si el número es menor o igual a 3, es primo. O sea que si es 2 o es 3, es primo. Si el número es divisible por 2, bueno, ya hace toda la limpieza antes, ¿no? Si el número es divisible por 2 o divisible por 3, tampoco es primo. Bueno. Y después acá chequeas. Bueno, arranco, dice, desde el 5 en adelante, preguntando, ¿no? Si el número... Uy, para, qué algoritmo raro. A ver, Es que me costó si muchísimo. encuentro un número, si encuentro un J que divida número, estoy chequeando el if, ¿no? Sí. Si encuentro un J, si encuentro un J que divida número, ¿sí? Eso estás diciendo. Si encuentro un J que divida un número o un J más 2, un J siguiente, que también lo divida, ya no es primo, porque encontró un número que lo divide. ¿Por qué arranca en 5? Preguntan. A ver, para que yo entienda el algoritmo. Porque vos ya De- descartaste acá. Descartaste por 1, descartaste por 2, descartaste por 3. ¿Sí? ¿Y por qué arrancaste en 5? Y y porque hacer el 4 también se descartaría en el tercer if, porque al ser divisible por 2 y claro, si es arranqué el divisible, 5. bien. Si es divisible por 2, también lo es por... Si es divisible por 4, lo es por 2. Y si es divisible por 2, también lo es por 4, ¿no?
Claro. Entonces por eso lo descarto, lo corrijo. No necesariamente, porque por ejemplo 6 es divisible por 2, pero no es por 4. Claro. No, pero yo me refería al 2, al número 4 en sí. Por eso no Está arranqué bien. en el 4. Y acá, ¿por qué vos decís, si j al cuadrado, digamos, es menor o igual al número, que siga contando mientras j al cuadrado sea menor al número, menor o igual al número? Eso soy sincero, no lo entendí. O sea, lo tenía así en el PC y ni. Está bien. J al cuadrado sea menor, j al cuadrado. Ponele que el número sea 9, ¿no? Eh, pasa este if, o sea, no entra ese if, no entra este otro if, pero entra a este, ¿sí? Y dice no es primo. Supongamos que sea el número, claro, que sea el número, a ver, 15. Está bien, que sea el número 15. A ver, si es el 1, sale por acá. Si es el 2, sale por acá. Si es el 3, sale por acá. Si es el 4 el que entra, sale por acá. Si es el 5, entra, ¿no? Pongamos el usuario ingresó al número 5. Entonces, J arranca con 5. 25 es menor o igual a 5. 25 es menor o igual a 5, porque 5 por 5 es 25, ¿no? J vale 5. ¿Es menor o igual a 5? No. Se sale del for y devuelve true, que el 5 es primo. Ponele que el usuario ingresa al 6. Si es el 6, retorna falso porque entra por este if, el de la línea 31. Si el usuario ingresa 7, no entra acá, no entra acá, no entra acá, entra al for. ¿Sí? Ingresa al 7. Está bien. 7. Empieza con 5, 25, se va, sale con true, está bien, porque 7, ¿se entiende? Entró con 7. Cuando entra al for, y J arranca en 5, 25 no es menor a 7. Entonces sale del for y retorna true con 7. Con cualquier número que yo ingrese menor a, con cualquier número que yo ingrese menor a 25, lo va a evaluar acá. ¿Sí? Cualquier número que ingrese menor a 25 lo va a evaluar acá. ¿Sí? Porque si entra, ponele que entra el 5, el 7, el 8. El 8 lo descarta, ya lo descarta el is de la 31. El 9 lo descarta el is de la 31. El 10 lo descarta el is de la 31. El 11 lo descarta el for. ¿Sí? Lo larga como primo. El 12 lo descarta como falso el de la 31. El 13 lo descarta el for. El 14 lo descarta, ¿se entiende? Lo va descartando el de la 31. El 15 lo descarta el de la 31. El 16 lo descarta el de la 31. El 17 lo descarta el for. ¿Sí? 18, 19, 20. ¿Qué pasa? Ingresa 33. Lo descarta el de la 31. ¿Qué pasa si ingresa 41? ¿Sí? ¿Qué pasa si ingresa 41? Lo descarta el de la 31. Vamos a suponer que ingresamos el número 55. ¿Sí? Ingresamos el número 55. El 55 entra al for, ¿no? Con J con 5, ¿no? 25 es menor o igual a 55, sí. Entonces ahora J vale 11, dice acá. Perdón. 25 es menor o igual a 55, sí. Entra. ¿Es 55 divisible por J que vale 5? Sí. La primera vez, J vale 5, pregunta si 25 es menor o igual a 55, como es verdad, entra al for 55, módulo 5, o sea, 55 divisible por 5, sí, pum, se fue.
¿Qué pasa si el usuario ingresa 56? Todos los que sean pares los descarta, o múltiplos de 3 los descarta acá. Está bien. Está bien. Bueno, habría que ver bien, pero se va entendiendo que en el for maneja todos los que no sean múltiplos ni de 2 ni de 3, todos los que no sean múltiplos ni de 2 ni de 3, menores a 25, ya los descarta o estos, if, o el for, porque no entra, siempre evalúa con 25. Dentro, vos chequeás si son múltiplos o de 5, de 11, ¿sí? Habría por qué lo analiza de esa manera. Si no, está perfecto, ¿no? Hasta ahí se va comportando. Habría que ver con todos los valores y analizar bien el algoritmo, pero por lo menos con los que estuvimos probando, determina que es primo. Por ahí un algoritmo más corto y más entendible, ponele que sea, vos tenés tu método, dejalo vos como lo tenés, ¿eh? Bool es primo, ¿no? Que recibe un entero, que es número. ¿Ok? Por ahí podría haberlo puesto de esta manera, a ver qué pasa con un for, que chequee sabemos que si número es, los primeros if estarían bien. Si es igual a, si es igual a, si es igual a 1, no lo considera primo el 1, ¿no? 1, 1, 2, 3, podríamos considerar primo el 2, el 3, ¿sí? 5, 7. Pero bueno, podemos probar, decir que si es 2, es primo, ¿no? Y número es menor o igual a 1, como hiciste ahí, podríamos decir que retorne falso. Acá podemos poner else. Vamos a poner otro. Si número falso. Y si es igual a 2, acá podremos decir si número es igual a 2, es primo. Ya lo vas a ver. Return true, es primo. Ahora, me falta chequear con los que van de 2 en adelante. ¿Sí? Entonces acá podría arrancar con un... O sea, tendría que chequear con los demás números, del 3 en adelante. Entonces, y j igual a 2, acá hacer un j, mientras j sea menor al número que estoy evaluando, pero, y j más, y dentro del for, lo que podría hacer es lo siguiente, que si ese número es divisible por j, por algún j, quiere decir, con que encuentre uno que lo divida, ya no es primo. Return j. Perdón, también j, no es primo. Ahora, si logra salir del for, le digo, retorna true. El único inconveniente con este es como que va de uno en uno, con este algoritmo. Nada, si el número primo es muy grande, este algoritmo va a ir de 2 a ese número muy grande primo, y hasta que no llegue al final no se va a dar cuenta si es primo o no. ¿Sí? Entonces, si es menor o igual a 1, no es primo. Si es igual a 2, sí es primo. Ahora,
Con cualquier otro número, me meto a un for y chequeo, ¿sí? Para ver si es divisible de 2 a... si me dan un número X, ¿qué tengo que chequear? Y yo sé que un número X es divisible por 1 y por sí mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que probar? Si es divisible por algún número entre 2 y ese X menos 1, ¿sí? Que es lo que hace este for. ¿Sí? Chequea si ese número X, que en mi caso es la variable NRO, es divisible por algún número entre 2 y ese número menos 1. O sea, cuando digo J menor a NRO, es como que estoy diciendo que el contador J llegue a un número antes de número. Entonces se mete al for y va chequeando, ¿no? Si ese número es divisible por algún J. Si ese número es un primo muy grande, ¿sí? Este for va a ir hasta el final, ¿sí? Hasta que no llegue al final, no, llega al final y va de a uno en uno incrementándose. Quizás tu algoritmo es más eficiente porque como que los saltos que usás para ir generando los divisores, digamos, es más grande. Uy, correcto. Bueno. Bien. ¿Y cómo lo vamos usando? ¿Cómo lo vas usando en el update? Ahí. Bien. Entonces, sabemos que en el update vas generando, en la 45 vas incrementando tu contador y vas evaluando lo que dice, ¿no? Si es primo, lo seté. Bien. No necesariamente, Carlos, eh, viste que como acá en el update vas a usar el método exprimo, no necesariamente tenés que crear primero el método exprimo para poderlo usar en el update. ¿Sí? O sea, no necesariamente tengo que declarar el método antes, tener el método antes para poderlo usar más abajo. Lo podés poner al método donde vos quieras. ¿Sí? El update podría estar antes de tu método exprimo o al final, como lo tenés ahora. Es lo mismo. Entonces, si usted ejecuta ahora, debería el cartel solamente ir mostrando números primos, ¿no? Si en algún momento lo paramos, ¿Se ve ahí abajo chiquito? sí, 331, sí señor, 440, ¿sí? Vamos generando todos números primos. Perfecto. Bien, Carlos. Bien. Ahí aparentemente el algoritmo estaría bien. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, les dejo como tarea la actividad 3, ¿sí? El desafío de la actividad 3. El desafío de la actividad 3 es hacer que el cubo, ¿sí? Se desplace automáticamente, sin necesidad de que pulse una tecla, ¿sí? Que describa el cubo, o el game object que ustedes quieran, describa en la escena un cuadrado, ¿no? Se vaya moviendo y pueden hacer que a medida que se va moviendo vaya cambiando de color, como ustedes quieran. ¿Tá? Entonces, para desplazarlo ya saben que necesitan un vector dirección y necesitan usar el método translate de ese GainObject, ¿no? El método translate que tiene transform. ¿Sí? Bueno, los dejo ahí los dejo como tarea.